en este año de aniversario muy bonito para ustedes, la gloria postrera será mayor que la primera. Y el texto base para que estudiemos es el profeta Ageo. Ageo, por favor, acompáñeme allí. Ageo capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del versículo 6 hasta el 9. Ageo capítulo 2, versículos del 6 al 9. Bueno, como veo que la mayoría son pastores, líderes y estudiantes de Biblia, creo que llegan rápido al libro de Ageo. Entonces eso me sirve a mí también. Comenzamos. Leamos la palabra del Señor, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. El profeta Ageo. ¿Quién fue el profeta Ageo? ¿En qué tiempo Dios levanta a este hombre? ¿Y cuál era el contexto histórico-cultural que giraba alrededor de la profecía de Ageo y de su contemporáneo Zacarías? Vamos a mirar que eran dos hombres que se levantaron en el nombre de Jehová el Señor y profetizaron en el mismo año, el año 520 antes de Cristo. Estos dos hombres se levantan inspirados por el Espíritu del Señor y profetizan al pueblo. El tema central de estos dos profetas, Ageo y Zacarías, es la reconstrucción de la casa del Señor. Ese es el tema central de estos dos libros. Allí hay varios temas, pero la espina dorsal de la profecía de Ageo y Zacarías es animar al pueblo para la reconstrucción de la casa del Señor en Jerusalén. Ahora bien, como ya les dije, esto comenzó en el año 520 a.C., bajo el imperio de los persas. Pero para entender el contexto, qué había pasado con el templo, porque fíjense muy bien que el Señor está hablando de que la casa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El Señor se está refiriendo a su propia casa, la casa del Señor, el templo sagrado del Señor que había sido destruido 70 años atrás. Entonces Dios dice, la gloria de esta casa, la última gloria será mayor que la primera. Vamos a entender qué había pasado con esa casa, por qué se encontraba el pueblo en esa situación triste, desanimados, oprimidos. Era un tiempo de calamidad nacional, de calamidad nacional. Y para eso vamos a regresar o a retroceder 500 años atrás del tiempo de Ageo y Zacarías. Entonces, retrocedamos 500 años atrás y llegaremos a los tiempos del rey David y de su hijo Salomón. Entonces vamos a mirar el primer templo de Salomón y vamos a hacer un recuento del primero y del segundo templo de Salomón. Déjeme decirle algo, hasta el día de hoy se han levantado dos templos de Jerusalén, dos templos del Señor. El primer templo se llamó el templo de Salomón y el segundo templo fue el templo de Zorobabel. Ese segundo templo fue embellecido siglos posteriores por Herodes el Grande, pero sigue siendo el segundo templo. Luego ese segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 de la era cristiana y hace 2000 años no ha habido jamás un tercer templo en la ciudad santa de Jerusalén hasta el día de hoy. Se levantará un tercer templo en la ciudad santa de Jerusalén y ese tercer templo es el templo maldito, es el templo del anticristo y hay 4 pasajes de la Biblia que nos especifican y profetizan que se levantará un tercer templo en la ciudad de Jerusalén. Los 4 pasajes son Daniel 9:27, Mateo 24:15, Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4 y Apocalipsis 11, 1 y 2. Se lo repito. Daniel 9:27, Mateo 24:15, Segunda Tesa 2, 3 y 4 y Apocalipsis 11, 1 y 2. Ese será el tercer templo. Es el templo maldito, el templo contaminado por el anticristo porque se sentará en el lugar santísimo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Luego, cuando venga el Mesías, el Señor Jesucristo levantará un cuarto templo y es el templo milenial o mesiánico o santo. Ese templo milenial, cuando venga Cristo en su segunda venida, es el templo a quien hace referencia a Ageo 2:9 cuando dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera. Es decir, Dios habla por medio de Ageo y compara la gloria del cuarto templo milenial con la gloria del primer templo salomónico.
Ahora bien, el primer templo de Salomón fue una estructura gloriosa, esplendorosa, magnífica, y la gloria del Señor descendió allí. Esa gloria del Señor no estuvo en el segundo templo, en el templo de Zorobabel y en el templo de Herodes. No estuvo la gloria del Señor. Tampoco estará en el tercer templo del anticristo, pero la gloria del Señor regresará al cuarto templo milenial. Por eso es que dice la gloria postrera de esta casa. Es decir, el Señor estaba hablando de cuando el Mesías venga y reconstruya un templo, la casa para el Señor, durante el reino mesiánico milenial terrenal aquí. Esa es, a grosso modo, la estructura de los templos. Antes del primer templo estaba el tabernáculo, erigido por Moisés en el desierto. Luego vino el primer templo de Salomón, el segundo templo de Zorobabel y Herodes, el tercer templo del anticristo, el cuarto templo del Mesías Jesucristo, y después de ese cuarto templo jamás volverá a haber un templo. La Biblia dice que cuando ya entremos al estado eterno, la nueva Jerusalén será el nuevo templo y eterno templo de Dios con su pueblo, con todos los redimidos de todas las dispensaciones. Ya no habrá más templo, sino que el templo será Dios mismo y el Mesías en medio de la nueva Jerusalén. Entonces, básicamente esa es la línea de tiempo de los templos. Pero bien, vamos al primer templo. Retrocedamos 500 años de Ageo y llegaremos al tiempo de David y su hijo Salomón. La idea para reconstruir un templo en Jerusalén para el Señor la tuvo el rey David. Fue el primero de los reyes de Israel que pensó, bueno, yo voy a honrar el nombre de mi Señor mediante la erección de un templo, una casa para nuestro Dios. Pero Dios le dijo, tú no me vas a construir mi casa porque tú eres un hombre de guerra, tienes las manos manchadas de sangre y no eres tú quien vas a levantar mi casa, que es casa de paz y casa de oración. Será tu hijo Salomón quien levante mi casa. El nombre Salomón significa en el hebreo el pacífico, el hombre de paz. Y Salomón efectivamente levantó la casa para el Señor como un hombre de paz que fue, porque la casa del Señor es casa de oración y casa de paz. Acompáñenme por favor a Primero de Crónicas capítulo 28. Primero de Crónicas capítulo 28. Y allí vamos a encontrar la comisión que David le hace a su hijo Salomón para la erección del templo. Primero de Crónicas capítulo 28, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor así: y tú, Salomón, hijo mío, le habla el rey David, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Mire esa comisión tan puntual que David le hace a su hijo Salomón. El Señor te ha elegido a ti para que edifiques casa para el santuario. Y David, antes de morir, comisiona a Salomón y le dice, esfuérzate, manos a la obra, haz la casa para nuestro Dios. Ese fue el primer templo y se llamó el templo de Salomón. Ahora, Salomón invirtió 7 años en la construcción de la casa del Señor. Fue una estructura magnífica, como ya lo dije minutos atrás. Fue una estructura esplendorosa y magnífica, radiante, y duró 7 años la construcción, desde el año en que se echaron los cimientos hasta la última piedra donde terminó el templo. Ahora, ¿en qué año se levantó el templo? El primer templo se levantó en el año 966 antes de Cristo. 966 antes de Cristo se echaron los cimientos del templo. Y el año 966 antes de Cristo fue el cuarto año del reinado de Salomón, porque él se monta en el trono de Jerusalén en el 970. Recordemos que los 3 primeros reyes de Israel sirvieron a Dios durante 40 años. Saúl, que fue el primer rey de Israel, duró 40 años su reinado, desde el 1050 al 1010. Luego lo sucede David, y David comienza del año 1010 hasta el 970. Y luego su hijo Salomón del 970 al 930. Cuando Salomón muere en el año 930, el reino se divide en Israel y Judá, con Roboam al sur y con Jeroboam al norte. Allí se divide. Ahora bien, el año cuarto fue del reinado de Salomón, se levantó el templo, que fue el año 966 antes de Cristo, y duró 7 años. Entonces, el año donde terminó la construcción del templo de Salomón fue el 959 antes de Cristo. Allí fue acabado el templo, y del 959
ese templo duró en pie, estuvo en pie durante 373 años, 373 años donde se ministró el nombre del Señor allí en Jerusalén. ¿Por qué digo 373 años? Porque desde el año en que fue acabado el templo, 959 antes de Cristo, le restamos 373 años, nos daría el año 586 antes de Cristo. ¿Qué pasó en el año 586 antes de Cristo? Hasta acá le he dado dos fechas importantes, hermanos y pastores. La primera fecha importante con relación al templo fue el 966, donde se colocó los cimientos del primer templo. Una fecha importante para no olvidar. 966, terminó en 959. Luego en el 586 algo pasó con el templo. El templo fue incendiado por los babilonios. Eso fue un año espantoso, un año terrible para la teocracia en Israel, porque vienen los babilonios con Nabucodonosor II, queman el templo, asesinan a una cantidad de judíos y toda la ciudad quedó reducida a escombros y cenizas. Las murallas fueron derrumbadas y asesinados cualquier cantidad de judíos. Hay un relato bíblico y está en Segundo de Crónicas, acompáñenme a Segundo de Crónicas, capítulo 36. Segundo de Crónicas, capítulo 36, donde el cronista, que para muchos es el profeta Jeremías, para otros es el cronista Esdras, hay esas dos opciones para el autor de Crónicas. Entonces dice lo siguiente, en el capítulo 36, y vamos a leer los versículos 17 y 20, donde nos narra el cronista la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén. Leamos la palabra del Señor, capítulo 36, versículos 17 al 20. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Muy claramente dice aquí el cronista la destrucción de Jerusalén, del templo, el asesinato en masa de los judíos, y los sobrevivientes fueron llevados o deportados al exilio en Babilonia como esclavos del rey de Babilonia hasta que vino el reino de los persas. Este fue el año 586. En ese año, cuando es la hecatombe, la destrucción de Jerusalén, el arca de la alianza desapareció y nunca más fue recuperada ni reemplazada. Esa arca de la alianza, el objeto más sagrado del judaísmo tradicional, desapareció. Hay varias teorías de dónde puede estar ese arca y qué pasó con ellas. Una de las más fuertes es que el profeta Jeremías, viendo la catástrofe y la quema del templo, el profeta, que a su vez era sacerdote Jeremías, escondió el arca en algún lugar subterráneo de la explanada de las mezquitas. Esa es una de las opciones que hay dentro del rabinismo contemporáneo. Ahora bien, saltemos en el tiempo, estamos en el 586. Llegó el año 538 y Dios levanta un nuevo imperio, un nuevo emperador llamado Ciro, rey de Persia. En el año 539 a.C., Babilonia cae. El 16 de octubre del 539, según Daniel capítulo 5, Belsasar estaba celebrando un banquete con sus reyes, príncipes y todo allí en Persia, en Babilonia, y Dios trae al anciano Daniel y le da una palabra de muerte y de sentencia final del imperio. Esa misma noche Babilonia cae y el rey Belsasar es asesinado en octubre del 539. Entonces, el primer año del rey Ciro, que fue el 538, obedeciendo al Señor, Ciro de Persia manda que los judíos regresen a su tierra y reedifiquen nuevamente el templo en Jerusalén. Este fue el año 538 antes de Cristo. Hay una cita bíblica ahí mismo, segundo de Crónicas, capítulo 36, y vamos a leer los versículos finales, 22 y 23. Allí está el decreto de Ciro del regreso de los judíos y la reedificación del templo. Leamos. Versículo 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas:
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba a Jerusalén. Ahí está muy claramente la orden de Ciro, el rey de Persia, autorizando el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo. Ahora, hermanos, lo que me llama la atención es ver que Ciro, que era un rey pagano e idólatra, fuera sensible al mandato de nuestro Dios. Fíjese cómo un hombre que no conocía a Dios, era un hombre pagano allá en Persia, idólatra, pagano, él fue sensible a la voz del Señor, que le dio una orden y Ciro lo reconoce, dice, Jehová me ha dado todos los reinos y me ha ordenado que le edifique casa. Ciro reconoció dos cosas de parte de nuestro Dios, que le había dado todos los reinos de la tierra y número dos, que Dios le había dado una orden para regresar y reedificar la casa del Señor. Ahora, un factor determinante para esta obediencia del rey Ciro a la voz del Señor fue la influencia de un hombre de Dios en el imperio persa. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál fue ese hombre de Dios que se encontraba al lado del rey Ciro y que fue un factor influyente para determinar esa decisión del rey persa? Piense un poco, había un hombre de Dios. ¿Cómo dicen? Nehemías. Nehemías, ¿alguien da más? Si sabe, vote ya, si no sabe, no vote. ¿Qué otro hombre Dios puso allí en la corte de los persas que influyó en la decisión del rey Ciro de Grado? Esdras. Bueno, también estamos hablando de contemporáneos, Esdras, Nehemías, pero alguien se ha olvidado de un joven muchacho que fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel. Bueno, cuando leemos el libro de Daniel capítulo 1, allí vemos la deportación de Daniel y sus amigos a Babilonia. Daniel fue llevado siendo un adolescente, unos 13, 14 años, cuando fue deportado a Babilonia. Y déjeme decirle, Daniel nunca más regresó a su tierra. Lo más probable, lo más seguro, según los historiadores, es que Daniel murió allá en Persia. Pero Daniel fue llevado a Babilonia y Daniel fue catapultado por el respaldo de Dios a ser el segundo hombre más importante del imperio de los persas, de los babilonios. ¿Cierto? Reconocemos cuando estudiamos el libro de Daniel que Nabucodonosor en varias ocasiones exalta a Daniel y lo pone en posiciones de preeminencia, y el rey pagano Nabucodonosor glorifica al Dios del cielo gracias a la influencia de Daniel y sus tres compañeros. Luego vienen los persas y encontramos una vez más que Daniel, según Daniel capítulo 6, es catapultado a la segunda posición más importante del imperio de los persas. Ahora bien, cuentan los historiadores que fue el profeta Daniel quien le dio un consejo y le mostró al rey Ciro la profecía del profeta Isaías. Había una profecía dada 200 años antes que Ciro de Persia naciera. Y la profecía reza de la siguiente manera, según Isaías capítulo 44, versículo 28, que dice de Ciro, mire cómo Dios llama a Ciro con nombre propio, que dice de Ciro, él es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Esa profecía de Isaías 44, 28 fue leída por Daniel al rey Ciro, y cuando Ciro vio que Dios había hablado de él mismo con nombre propio 200 años antes de nacer, eso fue una revolución en la mentalidad del rey Ciro. Y entre otras cosas, eso fue un factor determinante que Daniel le mostró las profecías de Isaías para que Ciro tomara esta decisión de emitir un veredicto favorable para los judíos. Ahora, Daniel asesoró reyes de Babilonia y de Persia. Si tú haces un estudio del libro de Daniel, 12 capítulos que tiene el libro de Daniel, te vas a percatar que 11 de los 12 capítulos de Daniel comienzan con una referencia a algún rey. Todos 11 de 12 capítulos de Daniel, Daniel comienza sus capítulos en el libro haciendo una referencia a algún monarca, bien sea judío, babilónico o persa. Te dejo esa tarea, te dejo esa tarea porque no tengo el tiempo para explicarla. Daniel 1 comienza hablando de Joacín, rey de Judá, Nabucodonosor de Babilonia, Daniel 2, Nabucodonosor, Daniel 3, 4, Nabucodonosor. En Daniel 5 habla del nieto de Nabucodonosor, Belsasar, y a partir de Daniel 6 hasta Daniel capítulo 11, Daniel relaciona referencia al rey Darío, a Ciro el de Grande, a Darío el Medo, y entonces vemos cómo Daniel fue un factor influyente e importante en la decisión de los gobiernos tanto de Babilonia como de Persia. Ahora bien, el Señor levanta gobernantes en este mundo para que actúen de acuerdo a la palabra dada por sus profetas. Vuelvo a repetir eso que es importante.
Dios ha levantado en la historia de la humanidad gobernantes mundiales para que actúen de acuerdo a la palabra de sus profetas. No sé si captan bien esa idea. Vamos a estar mirando, por favor, segundo de Crónicas 36:22. Allá hay un detalle que quiero compartir con ustedes. Segundo de Crónicas 36:22. Volvamos a leer. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Mire qué interesante, ahí está la palabra. Para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de otro hombre que no hemos mencionado, y su nombre fue Jeremías. Jeremías fue contemporáneo del profeta Daniel y contemporáneo del profeta Ezequiel. Jeremías profetizó la caída de Jerusalén a manos babilónicas y Jeremías fue testigo ocular de la caída de Jerusalén en el 586 a manos de Babilonia. O sea que estamos hablando de que Jeremías había profetizado algo y Dios tuvo que levantar un imperio mundial que fue Babilonia para cumplir una sola de las profecías de Jeremías. Ahora bien, ¿cuál fue esa palabra de Jeremías? Pregunto yo. ¿Cuál fue la palabra que Dios había hablado por la boca de Jeremías? Y Dios tuvo que levantar un imperio mundial para cumplir esa profecía de Jeremías. ¿Alguien sabe cuál fue puntualmente esa profecía de Jeremías? Piense cuál fue esa palabra puntual. Le voy a dar una ayuda. Está en Jeremías 25:11. Vamos a Jeremías 25:11 rápidamente. Dios había usado a Jeremías con una profecía puntual con relación al pueblo de Israel. Y Jeremías 25:11 dice lo siguiente. Espero ya hayan llegado allí. Si no llegó, tome nota, la cita y me mira. Dice la palabra del Señor así. Toda esta tierra, la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel, será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa fue la palabra de Jeremías, puntual. La cautividad babilónica duraría 70 años. Ahora, ¿por qué 70 años duró el cautiverio babilónico? ¿Por qué tenía que durar 70 años? El número 70 es un múltiplo de 7 y el número 7 o sus múltiplos 70 o 490, que son múltiplos de 7, son números perfectos, son números redondos donde Dios inicia un proceso, culmina un proceso de manera exitosa y perfecta. Siempre que encuentres un periodo en la Biblia de 7 años, de 70 años, de 490 años, siempre debes tener en cuenta que Dios está obrando un proceso y es una obra de Dios perfecta. Hasta que Dios no la termina, no restablece la situación original. 70 años. ¿Por qué 70 años duró el cautiverio? Porque el pueblo había olvidado una antigua ley que fue la ley del año de reposo, la ley del año Shemitah. Y ese pueblo de Israel había abandonado esa ley que era mosaica, dada por Moisés siglos atrás, 1000 años atrás, 1000 años atrás la había abandonado. Y desde los días de David, 500 años atrás, 490 años atrás, habían abandonado la ley de reposo, que era 7 años. Entonces, cada año de la cautividad, que fueron 70, cada año vino a convertirse en un año de reposo por 490 años que no habían guardado. Es decir, cada año de la cautividad era un año de reposo, un año Shemitah, y Dios se las descontó o se los cobró de manera directa y obligatoria porque no quisieron hacerlo de manera voluntaria. Entonces Dios los arranca de la tierra mientras estuvieron 70 años en Babilonia cautivos, la tierra reposó, obligatoriamente la tierra reposó y cumplió los 70 Shemitah o años de reposo que ellos no habían guardado. Entonces Jeremías profetiza que 70 años duraría la cautividad en Babilonia. ¿Por qué? Cuando terminan los 70 años, Dios se acuerda nuevamente de su pueblo y los retorna a su tierra. Y esto es bien interesante, hermanos, porque Dios levanta un imperio para castigar a su pueblo por ese año, por ese tiempo. Pero cuando el tiempo del juicio de Dios, que fueron 70 años, un número perfecto, terminó, entonces Dios colapsa a un imperio y levanta otro imperio para autorizar el regreso de su pueblo. Fíjese cómo Dios mueve toda la geopolítica internacional, levanta gobiernos, levanta emperadores, levanta reyes, levanta imperios para cumplir los propósitos que Dios tiene con su pueblo de Israel. Así levanta a Babilonia y levanta a Persia. Ahora, qué interesante, porque los 70 años fueron el tiempo en que ellos se olvidaron allí. A partir de los 70 años, cuando regresan, Dios inicia otro periodo de 490 años y viene a convertirse como la maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, 70 por 7, 490. Entonces, fíjense muy bien cómo Dios trabaja en múltiplos de 7 con Israel. 490 años o 70 chemitas no guardados fueron la causa de los 70 años de la cautividad en Babilonia.
Cuando esos 70 años se cumplieron, Israel regresa a su tierra y Dios se acuerda del pacto con ellos y continúa con ellos el pacto. Y a partir de allí, del retorno de Israel a su tierra, Dios da una profecía en Daniel capítulo 9 por parte del ángel Gabriel, y es la maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, que yo ya la he dictado en algunos lugares y algunos de ustedes la han escuchado. Entonces, fíjense cómo son múltiplos de 7, de 70 y de 490 años. Allí encontramos dos principios, hermano, dos principios de guerra espiritual que le voy a compartir rápidamente. Dos principios de guerra espiritual. Primero, los gobernantes del mundo actúan de acuerdo a las palabras de un profeta. Principio número 1. Los gobernantes del mundo actúan de acuerdo a las palabras de un profeta de Dios. Fíjese muy bien. En algunos pasajes de la Biblia, nos narra el registro bíblico que Dios levanta reyes para que cumplan la palabra de un profeta. O Dios castiga naciones, o Dios castiga al pueblo de Israel para que se cumpla la palabra de un profeta. Miremos nomás un caso. Segundo de Crónicas, capítulo 10, versículo 15. Segundo de Crónicas, capítulo 10, versículo 15. Ustedes son diestros en el manejo de la Biblia, llevan muchos años, por lo tanto vamos avanzando. Segundo de Crónicas 10, 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice así: y no escuchó el rey al pueblo. Está hablando de el hijo de Salomón llamado Roboam. Y no escuchó el rey Roboam al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Ahí está. Dios había dado una palabra por un profeta suyo, y entonces Dios hizo que el rey Roboam no escuchara al pueblo para que esa palabra profética se cumpliera. ¿Y cuál fue esa palabra profética de Ahías el silonita? Que el reino se dividiría por culpa del pecado de Salomón. Esa palabra la había hablado Dios por medio de un profeta, y entonces Dios orquesta y mueve todo el panorama en Israel y hace sordos los oídos del rey Roboam para que no escuche al pueblo, y de esa manera haya un cisma, haya una ruptura, una división entre el pueblo, y se dividieron en Israel y Judá hasta el día de hoy. Te fíjate muy bien cómo Dios respalda la palabra de un profeta y mueve los gobernantes del mundo para que actúen de acuerdo a esas palabras de un profeta. Principio número 1. Principio número 2. Ahora viene algo todavía más exaltado. Preste atención a esto. Los ángeles, tanto escogidos como malignos, actúan de acuerdo a las oraciones de un profeta de Dios. Le repito ese segundo principio. Los ángeles, tanto escogidos como malignos, actúan de acuerdo a las oraciones de un profeta de Dios. Resumamos esos dos principios. En el ámbito humano, los gobernantes del mundo actúan de acuerdo a la profecía de un hombre de Dios. Y en el ámbito angelical, los ángeles actúan de acuerdo a las oraciones de un profeta de Dios. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Cuando un hombre de Dios se arrodilla y ora, Dios mueve los ejércitos celestiales. Los ejércitos angelicales se mueven a causa de las oraciones de un hombre de Dios. Miremos Daniel capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, y vamos a leer los versículos 21 al 23. 21 al 23 de Daniel 9. Y dice así: aún estaba hablando en oración, fijémonos que Daniel estaba orando a Dios, cuando el varón Gabriel, que es un ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, o sea, con diligencia, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, es decir, las 3 de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Atención, al principio de tus ruegos le dice el ángel al profeta. Cuando tú empezaste a orar a nuestro Dios, Él dio una orden. El Dios del cielo dio una orden. Y luego le sigue diciendo: y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Se dan cuenta cómo Dios mueve ángeles por la oración de un siervo? Por la oración de un siervo. Capítulo 10. Miremos el capítulo 10, los versículos 10 al 12. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, punto y coma, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras.
Y mira lo que viene, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué fue lo que movió al ángel a moverse desde la presencia de Dios a la presencia del profeta? A causa de tus palabras yo he venido. Fue la oración del profeta lo que movió a Dios a enviar, a ordenar a los ángeles a moverse. Y en ese contexto hubo una guerra cósmica entre Gabriel, Miguel y unos ángeles principados demoníacos en las esferas celestes. Daniel nunca supo eso. Daniel estaba orando al Señor por 3 semanas, pero sobre la cabeza de Daniel había una guerra angelical entre ángeles de Dios versus ángeles de Satanás, para que los ángeles no trajeran la respuesta al profeta de Dios. Entonces, hermanos y amigos, nos damos cuenta de la importancia de la oración, nos damos cuenta de la importancia de la predicación de la palabra, porque la predicación de un hombre de Dios hace que los gobernantes del mundo actúen de acuerdo a esa palabra dada por un hombre de Dios. Y los ángeles escogidos y malignos también actúan de acuerdo a las oraciones de un hombre de Dios. Qué interesante es todo esto, pero avanzamos. Avanzamos del 586, donde Jerusalén fue destruida, el templo fue quemado, el primer templo de Salomón. Luego viene el año 536. Saltemos a una fecha que fue 536. ¿Y qué pasó en el 536? Dios levanta dos cabezas judías, dos líderes judíos, uno civil y otro religioso. Zorobabel, el gobernador civil, y Jesúa, el sumo sacerdote religioso. Ellos dos se levantan y comenzaron a reconstruir el templo en el 536 a.C. Y ese movimiento y ese año puso fin oficialmente a la cautividad babilónica de 70 años. ¿Por qué? La cautividad comenzó en el 605 a.C. Atención con esto. El 605 a.C. fue la primera deportación a Babilonia. Entre esa primera deportación iba Daniel en el 605. Si le restamos 70 años nos daría 536. Exactamente un periodo de 70 años. Entonces, desde el 605, cuando ocurrió la primera deportación a Babilonia con Daniel, hasta el 536, cuando Dios levanta a Zorobabel y Jesúa, o Josué, como dicen algunos otros intérpretes, duró un periodo de 70 años exactamente, desde que fueron llevados por primera vez hasta que regresaron por primera vez. Porque así como hubo 3 destierros o deportaciones a Babilonia, también hubo 3 regresos a la tierra de Israel. 3 deportaciones, 3 regresos. La primera fue en 605, la primera deportación, y el primer regreso con Zorobabel, que fueron 50,000 judíos, fue en el año 536. Ahora, ellos empezaron a reconstruir el templo. Estoy haciendo un recuento histórico. Yo no sé si usted me va siguiendo o me va entendiendo, pero todo esto es para que podamos entender el libro de Ageo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, qué interesante, para entender ese contexto, mire hasta dónde nos tuvimos que regresar y empezar a hacer un recuento histórico y profético, desde los tiempos de David y de Salomón. Ahora bien, 536 se echaron los cimientos del templo, pero algo pasó. Algo pasó. Los enemigos que estaban en la tierra, cuando Israel regresa, allí habían habitantes. La mayoría eran samaritanos. Ellos quisieron proponerle a los judíos que los dejaran participar en la reconstrucción del templo, los samaritanos a los judíos. Y resulta que Zorobabel y Josué les dijeron, qué pena, pero ustedes no pueden colaborar con nosotros para levantar el templo del Señor porque ustedes son una raza mixta, ustedes no son judíos puros y nosotros no vamos a permitir que la casa del Señor, que el ministerio del Señor se lleve a cabo entre el pueblo del Señor y gente pagana. Es lo mismo que hoy en día, mis hermanos, pasa en nuestras iglesias. Es muy delicado. Es muy peligroso que nosotros utilicemos los servicios o utilicemos a personas inconversas o con una reputación dudosa para que entren a la iglesia, a la casa del Señor, toquen la batería, prediquen la palabra, ministren en las cosas de Dios juntamente con la iglesia santa del Señor. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Desafortunadamente, muchos ministerios utilizan gente impía, secular, para ministrar al Señor dentro de la iglesia y esto no agrada al Señor. Entonces Zorobabel y el gobernador y Jesús al sacerdote le dijeron a los samaritanos, ustedes no nos van a ayudar a reconstruir el templo. Ese fue el semillero de la hostilidad histórica entre samaritanos y judíos hasta los tiempos del Señor, hasta los tiempos de Jesús el Señor. Recordemos Juan capítulo 4, cuando el Señor tiene un encuentro en el pozo de Sicar, en el pozo de Jacob, con una samaritana, y la samaritana le dice que entre ellos y los judíos no habían tratos, había una enemistad, una hostilidad. Y en varios pasajes de los evangelios percibimos esa animosidad o divergencia o rivalidad entre samaritanos y judíos. Eso es conocido y ustedes que están estudiando evangelios en los proyectos de estudio con el hermano Javier se dan cuenta de que esa hostilidad perduró por siglos.
pero el semillero, la semilla germen fue esa situación. Cuando llegan los judíos en el 536 a reconstruir el templo, los samaritanos quisieron involucrarse, pero los judíos no se lo permitieron. Entonces, ¿qué hicieron los samaritanos? Empezaron a intimidar al pueblo de Dios, empezaron a intimidar y a sobornar a los gobernantes persas e impidieron que la casa del Señor fuera reedificada. Entonces fueron 16 años, atención, fueron 16 años donde la casa del Señor permaneció en ruinas, del 536 al 520 antes de Cristo. Y por fin llegamos al 520 antes de Cristo. ¿Qué pasó en el 520 antes de Cristo? 16 años después. Ese año 520 era el segundo año del reinado de Darío de Persia. El 520 fue el segundo año de Darío, rey de Persia. Y fue justamente en el segundo año del rey Darío, el 520, donde Dios levanta a Ageo y a Zacarías. Acompáñenme a Ageo, por favor. El primer versículo de Ageo. Dice la palabra del Señor así, capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, fíjense que fue en el año segundo del rey Darío de Persia. Ahora vaya conmigo a Zacarías, capítulo 1, versículo 1. Leamos Zacarías 1:1. Dice así, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Entonces, nos percatamos, hermanos y amigos, que tanto Ageo como Zacarías fueron levantados en el segundo año del reinado de Darío de Persia, que fue el 520. Es decir, fueron contemporáneos. Fue un año crucial donde Dios habló al pueblo en el año 520. Fueron levantados simultáneamente Ageo y Zacarías para alentar al pueblo a reconstruir el templo. Ahora leamos Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2. Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2. Allí encontramos la asociación de los profetas con los líderes de Israel. Esdras 5, 1 y 2. Leamos la palabra así. Reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. O sea que hubo una armonía preciosa entre dos profetas de Dios y dos líderes de Dios. Los dos profetas fueron Ageo y Zacarías, y los dos líderes fueron Zorobabel y Josué. Entre los cuatro se asociaron, y también hubo asociación de Esdras, el escriba allí, Esdras también judío. O sea que hubo varios. Estamos hablando de un contexto histórico muy, muy contemporáneo. Hablar de Daniel, hablar de Jeremías, hablar de Ezequiel, hablar de Esdras, de Ageo, de Zacarías, de Nehemías. Todos estos hombres vivieron más o menos en la misma época, se conocieron y todos fueron levantados por Dios para reconstruir el templo. Entonces, mis hermanos, el templo fue 520. Dios exhorta al pueblo a través de Ageo y Zacarías y nuevamente reanudan la obra del Señor. Y duró 4 años. Atención, duró 4 años la reconstrucción del templo en el 516 antes de Cristo. ¿Qué pasó en el 516? Finalmente el templo de Zorobabel fue terminado. En 4 años se terminó el templo, la casa del Señor, gracias a la exhortación de dos profetas de Dios, Ageo y Zacarías. 516. Ahora, mire qué interesante. Se cumple un periodo exacto de 70 años. 70 años. Atención, la cautividad duró 70 años, recordemos, del 605 al 536. La primera deportación y el primer regreso. 70 años duró la cautividad babilónica. Y también 70 años duró desde la destrucción del templo, del primer templo de Salomón, que fue en el 586, hasta el 516, cuando finalmente se reconstruye el segundo templo. Un periodo exacto de 70 años, desde su destrucción hasta su reedificación final. Si ven cómo Dios mueve los años y se cumplen de manera precisa. Dios tiene un cronograma para el mundo, hermanos y amigos. Déjeme decirles eso. Las cosas en el mundo no están sucediendo al azar.
Dios no es un espectador lejano cósmico sentado en un trono a la distancia mirando cómo aquí los gobiernos y las naciones y los emperadores dirigen este mundo. No es así. Dios siempre ha sido, es y siempre será el director, el soberano rey de reyes y señor de señores, y mueve, orquesta, levanta imperios, colapsa imperios, se mueve la geopolítica internacional de acuerdo al cronograma perfecto de Dios. Entonces, mire cómo Dios cada año es perfecto en el cronograma de Dios. Del 586 al 516, cuando fue destruido y fue reedificado, transcurrieron exactamente 70 años en el templo de Dios. Ahora es importante notar que ambos templos, le voy a dar otro dato interesante. Ambos templos, el primero de Salomón y el segundo de Zorobabel, fueron destruidos exactamente en la misma fecha. Mire qué importante es. El primer templo, el de Salomón, y el segundo templo, el de Zorobabel, fueron destruidos exactamente en la misma fecha en el calendario hebreo. Y se llamó el noveno día del mes quinto. El noveno del mes quinto. Y el mes quinto es el mes de Ab. El mes de Ab, con B pequeña. AB. AB. Entonces, el primer templo de Salomón en el 586 fue destruido el noveno día del mes quinto, que fue el mes de Ab. Y el segundo templo, que fue destruido por Roma en el año 70 después de Cristo, después de los apóstoles, también fue destruido en el noveno día del mes quinto de Ab. Esto es bien interesante y a partir de allí, ese día es el más oscuro en todo el calendario hebreo. El segundo templo y el primer templo fueron destruidos el mismo día y hasta el sol de hoy los judíos celebran ese día como el día más oscuro y tenebroso de todo el calendario de los judíos. Ahora bien, le voy a hablar un poquito de quién fue Ageo y quién fue Zacarías. Vamos avanzando. ¿Quién fue Ageo y quién fue Zacarías? Ellos fueron varones de esperanza, fueron profetas levantados por Dios para traer esperanza y consuelo a un pueblo que estaba recién venido de cautividad. Habían pasado 70 años, una generación completa en esclavitud, habían regresado, habían venido destrozados, su mentalidad había sido radicalmente transformada y habían pasado de las manos de un imperio a otro imperio pagano y la teocracia, el gobierno de Dios, se había destruido cuando el templo fue destruido. O sea que fíjense que el ánimo del pueblo estaba por los pisos, estaba por el piso. Ellos no tenían esperanza, ellos no sabían qué iban a hacer y Dios levanta dos luces en medio de las tinieblas morales y espirituales de Israel y fueron Ageo y Zacarías. Ahora, el nombre Ageo tiene un significado interesante y el nombre Zacarías también. Dos profetas que Dios levanta al mismo tiempo para alentar al pueblo. Ageo en el hebreo significa el hombre de la fiesta. Qué interesante es eso, ¿no le parece, mi hermano? Dios levanta un hombre de la fiesta, un hombre que hace fiesta en medio de la desgracia, en medio de las tinieblas, en medio de la tristeza, en medio del desánimo del pueblo y de las desgracias. Dios levanta al hombre de la fiesta llamado Ageo para que aliente al pueblo de Dios. Hermano, necesitamos hombres de fiesta en medio de las desgracias que nos están rodeando. En este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de pospandemia, de crisis económica, de amenazas de guerra nuclear, de catástrofes, de plagas, de enfermedades, de desempleo, de corrupción, de violencia, de dificultades, de amenazas en Colombia por un nuevo gobierno. Hay pastores que están enfermos, hay pastores que están estresados y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hay un tiempo de desesperanza en Colombia, un tiempo de dificultad. Necesitamos que Dios levante hombres festivos, hombres que hagan fiesta como Ageo. Así como en aquel entonces, Dios levantó a Ageo diciéndole al pueblo, anímense, vamos hacia adelante, vamos a hacer fiesta porque el Señor está con nosotros y nos bendecirá como antes lo hizo. Y Zacarías, el profeta contemporáneo de Ageo, su nombre en el hebreo significa Jehová recuerda. Jehová recuerda. ¿Y qué es lo que Jehová recuerda? Necesitamos hombres que declaren que nuestro Dios recuerda sus promesas, que nuestro Dios recuerda sus pactos, que Él no se ha olvidado de nosotros. Cuando Dios levanta a Zacarías, el nombre de Zacarías le decía a sus contemporáneos, el Señor no se ha olvidado de sus promesas con ustedes. El Señor está con nosotros, el Señor nos bendecirá. El Señor es el quien tiene la última palabra. La última no la tuvieron Babilonia, la última palabra no la tienen los persas, la última palabra la tiene el Señor. Entonces, hermanos y amigos, fijémonos cómo Ageo y Zacarías, el hombre de la fiesta y Jehová recuerda, son hombres que Dios levantó en esa generación para animar al pueblo
y son hombres que Dios está levantando hoy en medio de su iglesia para que la iglesia retome fuerza, retome la esperanza, sea consolada y vamos adelante con la reconstrucción de la casa del Señor en este primer aniversario que ustedes están celebrando. Dios estuvo con ustedes en la inauguración, Dios puso los cimientos de este ministerio que ustedes están hoy sirviendo al Señor, y ha pasado un año y déjeme decirles, Dios estuvo con ustedes y Dios estará con ustedes hasta el final, porque en fin de cuentas la obra no es humana, la obra es divina, y si es divina, Dios la inició y la perfeccionará hasta el día en que se regrese. Esta es una palabra de esperanza para todos ustedes. Ahora hay una expresión con respecto a Jehová. ¿Cuál es el título de nuestro Dios que predomina en todo el libro de Ageo, Zacarías? Y no he hablado de otro profeta posexílico que se llamó Malaquías. Malaquías vino 80 años después de Ageo y Zacarías. Y fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías. Pero cuando hacemos un estudio conjunto de Ageo, Zacarías y Malaquías, nos percatamos que los tres profetas mencionan a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, un total de 90 veces. Ese es el título dominante en la atmósfera de estos tres profetas posexílicos. Jehová de los ejércitos, o en el hebreo Yahvé Sebaot. En el hebreo Yahvé Sebaot, y es utilizado 90 veces por esos tres profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los tres son posexílicos. ¿Qué significa esto? Ese título posee connotaciones militares, resalta el reinado soberano del Señor sobre toda su creación. El Señor se revela mediante este nombre para demostrarle a su pueblo recién venido de la cautividad que ni Nabucodonosor de Babilonia ni Ciro de Persia tienen la última palabra. La última palabra con relación al pueblo de Dios, Israel o la iglesia, la tiene el Señor, y por eso se reveló más de 90 veces a través de estos profetas como Jehová de los ejércitos. Ahí está interesante saber. Ahora bien, vamos ya redondeando la idea. Habían tres factores que contribuyeron conjuntamente para desanimar al pueblo. Satanás levanta tres factores para oponerse a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Vamos a mirar rápidamente cuáles fueron esos tres factores. Primero, los pueblos circundantes que estaban en aquella región, ya les había hablado, cuando él regresa de la cautividad se encontró con que habían unos usurpadores en la tierra, y la mayoría eran samaritanos y eran asirios. Atención con eso, eran samaritanos, eran asirios, porque cuando Asiria deportó las tribus del norte y la llevó a Asiria en 722, los asirios tenían una estrategia de colonizar esas tierras deportadas, trayendo otras naciones para colonizar la tierra, para que hubieran revueltas poderosas después. Entonces los asirios llevan a las 10 tribus del norte a Siria, y en lugar de extraer asirios a poblar la tierra, cuando Jerusalén él lleva a Babilonia, esos asirios y esos samaritanos regresan a repoblar la tierra, y ellos fueron los que opusieron obstáculos en la reconstrucción del templo. Por favor, acompáñenme a Esdras capítulo 4, versículo 1 en adelante. Allí vamos a ver la oposición de estos samaritanos y de estos asirios para la reconstrucción del templo. Esdras capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor así, escuche. Los adversarios detienen la obra, oyendo los enemigos de Judá, de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, miren lo que los enemigos le dijeron a los judíos: edificaremos con ustedes, porque vosotros buscamos a vuestro Dios, y ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Fíjese cómo los asirios entonces trajeron colonos asirios a la tierra de Israel. Esta gente le dijo a los judíos de esta manera, pero ¿qué respondieron los judíos? Versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel respondieron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos, Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Negaron la ayuda de los samaritanos y de los asirios. Ahora el versículo 4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara, y sobornaron además contra ellos a los consejeros del rey para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Fíjense que durante todo el reinado de Ciro de Persia se opusieron los enemigos de Israel, opusieron dificultades y sobornaron a los gobernantes persas
pero dice que hasta el versículo 5 termina diciendo hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Por qué hasta el reinado de Darío? Porque fue en el año segundo de Darío que Dios levantó a Ageo y a Zacarías y animaron al pueblo a reconstruir. Entonces, uno de los factores que contribuyeron a la fracaso de la casa del Señor fue los pueblos enemigos que intimidaron y sobornaron a los persas para que los judíos no pudieran edificar. La segundo propósito o aspecto, el segundo aspecto de que los judíos abandonaron el ministerio, abandonaron la casa del Señor, es que ellos tenían sus propias prioridades, habían establecido sus propias prioridades en la tierra y abandonaron el proyecto o la prioridad del Señor a un segundo plano. Y esto sí que es grave, mi hermano y amigo. Cuando nosotros dejamos las prioridades de nosotros en primer lugar y en segundo lugar las prioridades del Señor, algo malo viene para nosotros, algo malo viene para nosotros. Vamos a leer entonces en el libro de Ageo cómo ellos se habían preocupado después de regresar de sus propias prioridades, abandonando las prioridades del Señor. Ageo capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice Ageo capítulo 1, versículo 2? Mire el reclamo que Dios les hace. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso era lo que el pueblo estaba diciendo. Hermano, no hay tiempo para reedificar la casa del Señor, preocupémonos primero por nuestras cosas y después miraremos qué hacemos con la casa del Señor. Esta no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es primero su casa, la casa de Dios y después la casa del pueblo. Miremos el versículo 4 del capítulo 1. Y Dios les pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa, la casa del Señor, está desierta. Fíjese cómo el Señor está indignado contra su propio pueblo y les dice, mientras ustedes habitan en casas artesonadas, es decir, enmaderadas con cedro y con ciprés, es lo que quiere decir la palabra artesonada, embellecidas con cedro y ciprés, maderas muy finas, la casa mía está desierta. O sea, Dios está reclamándole al pueblo. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa, pero yo lo disiparé de un soplo, dice el Señor. ¿Por qué? Y Dios responde, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Tremenda exhortación. Fíjate cómo Dios levanta a Ageo y por medio de Ageo le dice al pueblo, atención, reorganicen sus prioridades. Han abandonado las prioridades de Dios a expensas de sus propias prioridades. Y hay una frase que se repite 5 veces en este corto libro de 38 versículos, 2 capítulos, 5 veces. ¿Cuál es esa palabra? Meditad sobre vuestros caminos, meditad en vuestro corazón. Dios 5 veces a través de su siervo el profeta le dice al pueblo, siéntense, echen cabeza, analicen por qué la situación de ustedes es precaria, por qué los enemigos se levantan, por qué ustedes tienen necesidades, por qué los cielos se han cerrado, por qué hay sequía, por qué hay escasez de alimentos. Mediten en sus caminos. Miremos cuáles son esas 5 meditaciones o exhortaciones a meditar. Capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Subrayen en su Biblia, meditad bien sobre vuestros caminos. La segunda referencia la encontramos en el capítulo 1, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Segunda referencia. La tercera referencia la encontramos en el capítulo 2, versículo 15. Lea conmigo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Qué les está diciendo el Señor? Antes que ustedes se comprometan conmigo en mi proyecto, siéntense y calculen el costo de seguirme. Recuerdan que en una ocasión el Señor le dijo a los discípulos, cualquiera que quiera ir a un rey, primero no se siente y calcula el costo. Si ustedes me quieren seguir, primero calculen el costo del discipulado. Hermanos, porque hay mucha gente que hoy en día nos movemos por emociones, en un momento de euforia, en un momento de palabra profética, y las multitudes dicen, yo te seguiré hasta la muerte. Y el Señor le dice a Pedro, ¿me seguirás hasta la muerte? ¿Estás seguro, Pedro? Me negarás 3 veces esta noche antes que el gallo cante. Y Pedro en un momento de éxtasis y de fervor le dijo, yo moriré por ti, aunque los demás te abandonen. Así somos nosotros. Entonces,
Por tercera vez, 2:15, Dios les dice, mediten de este día en adelante antes que ustedes pongan mano a la obra en mi casa. Dios no quiere emociones, Dios no quiere personas que hoy digan, amén, yo te serviré, cuando en su corazón no han calculado el costo del discipulado cristiano. Hermano querido, esto es algo muy delicado. La cuarta referencia y la quinta referencia están en el versículo 18. La cuarta y la quinta. Leamos. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿Qué quiere decir Dios? Reorganicen sus prioridades, pueblo mío. Pastores, siervos, líderes, profetas, cantores de Israel, cantores de la iglesia. Dios hoy nos está diciendo, mediten muy bien en sus caminos y reorganicen sus prioridades si quieren ver días buenos y bendiciones de parte del Señor sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros ministerios, nuestras iglesias y nuestra Colombia querida. Varones de Dios, varonas de Dios que me están escuchando, hoy Dios nos está diciendo, siéntense, echen cabeza, mediten por qué la iglesia en Colombia está como está, por qué muchos ministerios se cerraron, abandonaron, desertaron y fracasaron. Meditad bien en vuestro corazón y en vuestros caminos y reorganicen las prioridades. Ese fue el segundo factor de la catástrofe. Número 1, la oposición de los enemigos que impidieron y sobornaron la construcción. Número 2, las prioridades equivocadas que tenía el pueblo. Se afanaron en embellecer sus propias prioridades, abandonaron las de Dios. Y número 3, el espíritu quebrantado se había apoderado del pueblo. Había un espíritu quebrantado, había un espíritu de desánimo en medio del pueblo. ¿Y por qué era ese espíritu de desánimo? Ellos recordaban la gloria del primer templo, el templo de Salomón, recordemos. El templo de Salomón fue esplendoroso, radiante, majestuoso. Y lo más lindo es que el templo de Salomón tenía gloria de Jehová, la cabot de Jehová, la gloria del Señor. La chequina de Dios, la cabot, la gloria de Dios, estaba en el templo de Salomón, pero cuando los babilonios destruyeron el templo, días antes, la gloria de Jehová salió del templo, se fue al monte de los olivos y fue al cielo y nunca más regresó la gloria de Jehová al templo. Ezequiel, el profeta, presenció el abandono del templo por parte de la gloria de Jehová en Ezequiel capítulo 10 y 11. Tú tienes que leer el profeta Ezequiel, que también fue llevado cautivo a Babilonia, contemporáneo con Daniel y con Jeremías. Ezequiel vivo y lloraba cuando la gloria de Jehová volvió al templo para siempre. Pero la buena noticia es que también en el capítulo 43 del 1 al 5 presenció el retorno de la gloria de Jehová desde el cielo y que entrará a la casa de Jehová en el templo milenial, el cuarto templo. Ezequiel vio la gloria y se cumple Ageo 2:9 cuando dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es cuando el Mesías, que es Jesucristo, la gloria de Yahvé hecha hombre encarnada, vendrá desde el cielo en su segunda venida al monte de los olivos, y Jesucristo en su cuerpo de gloria, coronado de gloria, de esplendor, de majestad y de poder, con todos los ejércitos del cielo, regresará a establecer su reino, entrará por la puerta a la ciudad santa de Jerusalén, edificará la casa de Jehová, gobernará todas las naciones por siempre y para siempre desde Jerusalén. Entonces se cumplirá esa palabra profética. Ahora bien, retornemos antes. El tercer aspecto que obstruyó la edificación de la casa del Señor, ¿cuál fue? El desánimo, un espíritu quebrantado que se había apoderado del pueblo. Vamos a Ageo capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice Ageo 2:3? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿Acaso no es ella como nada delante de vuestros ojos? Esta es una crítica, esta es una queja, una quejabanza, como decimos hoy en día los pastores, la quejabanza del pueblo. Algunos de los ancianos de Israel que habían regresado de Babilonia eran tan ancianos que alcanzaron a presenciar el templo de Salomón antes de ser destruido por Babilonia. Muchos de los que regresaron eran ancianos y se acordaban de ese primer templo salomónico y luego empezaron a ver cómo se levantó el segundo templo de Zorobabel y empezaron a llorar y a quejarse, decir, la gloria fue inmunda del primer templo y miren lo que ahora construimos, no hay esperanza para nosotros, y se quebrantaron y empezaron a llorar y decían, ¿cómo ven ahora esta casa? Es como nada delante de nuestros ojos. O sea que había un espíritu de desánimo, y eso sí es peligroso cuando ese espíritu de desánimo, de quebranto,
entra a la iglesia del Señor porque contagia a todos. Y entonces en este tiempo de pospandemia, donde muchos abandonaron, donde muchos desertaron, donde muchos, las iglesias se cerraron y se vendieron y ministerios colgaron sotana y se fueron al mundo, es en este tiempo donde un pequeño remanente hemos regresado a las iglesias, hemos regresado a la casa del Señor y recordamos esas glorias pasadas, donde se reunían las multitudes, cruzadas evangelísticas, iglesias prósperas, llenas, y hoy en día un pequeño remanente estamos tratando de levantarnos. Hermanos y amigos, en este tiempo, en este día, en este mes, en este año de crisis, de amenazas mundiales, de desánimo, de tristeza, de quebrantamiento, es donde Dios nos está diciendo: levántense como Ageo, levántense como Zacarías. Necesitamos hombres como Zorobabel, necesitamos hombres como Josué, necesitamos hombres como Esdras, como Nehemías, como Daniel, como Ezequiel, hombres que profetizan en el nombre del Señor y no miran las nubes que nos cobijan, una tarde oscura a punto de ver las nubes. Recordemos que sobre esas nubes brillará y está brillando un sol radiante sobre las nubes. Y ese sol de justicia es el Señor Jesucristo, como dice el profeta Malaquías capítulo 4, versículo 5, que uno de los títulos del Mesías es: el sol de justicia nacerá sobre nosotros. Ahora bien, terminamos entonces en Ageo 2.4. Ageo 2.4 dice, y mira lo que viene, qué interesante: esfuérzate, dice el Señor. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. También tú, Josué, hijo de José, esfuérzate, sumo sacerdote. Y todo el pueblo de la tierra, dice Jehová, cobrad ánimo y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense que en un solo versículo aparecen 3 exhortaciones: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. No solo los líderes, esto va para todo el pueblo, y ojalá esta palabra la estuvieran escuchando todas las ovejas. El Dios de la gloria manda y ordena a todo el pueblo a que nos levantemos conjuntamente como un solo pueblo del Señor. En cualquiera sea tu llamado, cualquiera sea tu ministerio, tú eres parte importante del cambio y de la renovación y de la transformación de esta generación en la iglesia. No importa quién seas tú, pero si eres hijo de Dios, si eres un hombre llamado por Dios, si eres una mujer llamada por Dios, tú y yo somos responsables a esforzarnos, a trabajar en la obra del Señor. Ahora bien, el Señor dice: yo estoy con vosotros. Dice muy bien, le dice: esfuércense. ¿Y por qué Dios exhorta al pueblo a trabajar? Porque Él está con nosotros, y esa es la clave de todo el Ageo. Esa es la clave de todo el Antiguo Testamento, esa es la clave de toda la Biblia, y esa es la clave de toda nuestra historia. Usted y yo estamos sirviendo al Señor por una sola razón: porque Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él está con nosotros, es una promesa que Él hace. Y esa promesa, yo estoy con vosotros, aparece 3 veces en el libro de Ageo también. 3 veces. Vamos a mirar las 3 referencias. Capítulo 1, versículo 3, que dice la palabra: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Subraye esa primera referencia: yo estoy con vosotros, dice Jehová. 1:3. La segunda está en 2:4. Ya lo leí. Dice: y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. 2:4. Y la tercera referencia está en el versículo 5, capítulo 2, versículo 5, que dice así: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Y cierra con el broche de oro diciendo: no teman. Qué palabra de Dios en este tiempo, hermano. La presencia del Señor y su fortaleza que nos sostiene garantizan el éxito final de nuestros ministerios y de nuestras labores en la casa de Dios. Le repito eso: la presencia del Señor, yo estoy con vosotros, y su fortaleza, esforzaos, cobrad ánimo. Esas 2 garantías, la presencia y la fortaleza del Señor, garantizan el éxito final de nuestras labores y de nuestros ministerios, mis amados hermanos. El nombre Yahvé. El nombre Yahvé es el nombre que reina en todo este libro. ¿Sabe cuántas veces aparece el nombre Yahvé en el libro de Ageo? 34 veces en 38 versículos. 34 veces en 38 versículos el nombre Yahvé, Yahvé, Yahvé. Y este nombre indica Dios que guarda el pacto de las promesas.
El nombre Yahvé en la Biblia es el nombre más importante de Dios en la Biblia y significa el Dios que guarda el pacto y las promesas 34 veces en 38 versículos, a pesar de la fidelidad del pueblo, a pesar de la opresión de los enemigos, a pesar del espíritu que ha dado 34 veces. Hazlo por tu propia cuenta. Estudia 2 capítulos de ahí y vas a encontrar 34 veces Yahvé, 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 Yahvé. Yahvé de los ejércitos 14 veces, lo cual nos da seguridad, nos da fortaleza, nos da esperanzas, varones de Dios, mujeres de Dios, que el Señor, el Dios que guarda el pacto, está con nosotros. Y compara, termino ya con esto, el versículo 5 dice, según el pacto que hice con ustedes cuando los saqué de Egipto, ahora que los he sacado de Babilonia, se entienda que yo soy el mismo Dios que los sacó de la esclavitud de 400 años en Egipto, es el mismo Dios que los acaba de sacar por 70 años de Babilonia, y es el mismo Dios que nos acaba de sacar de 2 años de encuarentamiento, de encerramiento por la pandemia en el siglo XXI a nosotros. Es el mismo Dios de los ejércitos que está con nosotros. Mis amados, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de victoria, una palabra de éxito. ¿Saben por qué? Nos esforzamos, vamos a trabajar porque Él está con nosotros, y termina diciendo, no teman, pueblo mío, la gloria final de esta casa será mayor que la primera. Vienen tiempos mejores para la iglesia, vienen tiempos mejores para los cristianos. Y estoy hablando de tiempos de prosperidad material, financiera, o de mejores empleos, o de mejores trabajos. Los tiempos mejores vienen porque el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra. En el versículo 7 del capítulo 10, haré temblar a la tierra, al mar, y las naciones haré temblar, y vendrá el deseado de las naciones. ¿Se dijo el versículo 7 dice eso? Vendrá el deseado de las naciones, es Jesucristo el Señor. No tenemos otra esperanza. El mundo y la iglesia no tiene otra esperanza más que el retorno en gloria, en majestad y en poder de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Él vendrá, y cuando Él venga, las naciones se sacudirán, Dios temblará la tierra, vendrá el deseo de las naciones, y vendrán los mejores tiempos para este planeta Tierra y para la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos esperando el retorno de Cristo, y aquí estamos firmes al lado del cañón, ustedes y nosotros firmes, perseverando, esforzándonos, sabiendo que el Señor está y estará con nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, varones de Dios, varonas de Dios.